Buenos días, nuevamente nos conectamos para la meditación dominical y antes de entrar de lleno en el estudio de la palabra vamos a hacer una oración. No sé muy bien cómo orar, estoy igual de triste o menos o más, no sé, igual de cansada, preocupada, a pesar de que me viene bien el encierro, eso no significa que a todos les viene bien y se puede sentir, se puede entender. Así que cierro mis ojos con toda mi ignorancia sobre el asunto, con toda mi ignorancia que tenga sobre la vida tuya. Solamente cierro mis ojos y oramos. Dios de la vida, tenemos preocupaciones, pero confiamos en ti. Tenemos dudas, hay cansancio, hay mucha ansiedad, pero confiamos en ti. Tenemos cuentas que pagar, tenemos asuntos de salud que enfrentar, tenemos situaciones familiares que toman su curso y a veces este es difícil, pero confiamos en ti. Tenemos muchos asuntos que nos generan preocupación, tristeza. Hay muchos duelos por experimentar, por afrontar, para poderlos procesar, pero confiamos en ti. Creemos y te pedimos que tú ayudes nuestra incredulidad porque la espera prolongada por un alivio, por una respuesta o por la solución de algún conflicto puede desesperar. Sobre todo si esperamos mucho en nuestra mente, es demasiado tiempo y ha sido cansado, pero queremos creer, queremos confiar, porque tú nos has traído la confianza, la certeza de que no nos abandonas, aun a pesar de que así nos sintamos abandonadas o abatidos, con mucha ansiedad, y de todas maneras queremos creer que tú eres mayor que todas las circunstancias y que tu amor no depende de ellas, que tu amor no es como nuestro amor, que está lleno de reglas, que necesita estructura para poder relacionarnos unos con otros y tu amor no las tiene. Tu amor no está determinado por lo que vivimos, por lo que hemos sido, por lo que no hicimos. Tu amor va más allá y echa fuera todo temor. Y queremos esa experiencia de tu amor abrazándonos en medio del duelo, de tu amor abrazándonos en medio del aprendizaje que es difícil, que viene a partir de las experiencias dolorosas. Queremos que tu amor nos abrace cuando hace falta tanta paciencia, cuando hace falta guardar silencio y cuando es necesario hablar. Y queremos confiar en ti porque no podemos con esto nosotros solos, no podemos. No podemos confiar en los demás ni podemos confiar en nosotros al 100%. Es en ti en quien podemos confiar. Confiamos y creemos en ti no para caer en negación ni para aislarnos de la sociedad. Confiamos en ti, pero no para lavarnos las manos de aquello que nos corresponde hacer, y para eso que a nosotras nos corresponda hacer, te pedimos sabiduría de lo alto para tomar las decisiones más adecuadas, más saludables, porque todo esto está involucrando nuestra vida y la vida de las de los demás, de quienes nos rodean, y queremos tomar decisiones saludables. Queremos tomar decisiones que nos traigan paz, que nos traigan más luz, que arrojen más luz todavía sobre nuestra situación, y para esto confiamos en ti, sabiendo de esta manera que podemos respirar, que podemos llenar nuestros pulmones de aire y descansar, porque tú estás con nosotras, con nosotros, y no solamente como una presencia alejada, sino como la palabra encarnada, el verbo encarnado, que puede acompañarnos porque sabe lo que se siente, que está con nosotros no por compasión de quien ignora pero ve llorar, sino por la experiencia de alguien que puede decir: yo sé que duele, yo sé que es cansado, yo sé lo que es sentirse tan sola, tan solo,
Yo sé lo que es enfrentar algo que quisieras no tener que enfrentar, pero está delante de ti. Y con esa empatía divina que podemos leer en las Escrituras, te pedimos también que nos acompañes en la meditación de esta porción bíblica para que haya palabra de esperanza, haya palabra de salud y, y podamos avanzar en la vida que tienes para nosotros. Amén. Capítulo 21 de Mateo. Nosotros encontramos varios pasajes o varios episodios muy importantes, icónicos, por decirlo así, de la tradición cristiana. Si vamos haciendo un repaso con los subtítulos, que eso es muy útil, eso no es de la Biblia originalmente, la forma en la que tenemos divididos los capítulos y los versículos en la Biblia, eso es algo reciente, no tiene que ver con las escrituras originales y tampoco los subtítulos entonces. Los subtítulos son posteriores al texto, pero por cuestiones didácticas o para estudios son muy útiles. Y aquí tenemos algunos en la versión de Dios habla hoy de la Biblia en Mateo 21. Primero empezamos con Jesús entrando a Jerusalén. Así que este capítulo es clave. Este capítulo 21 de Mateo es muy importante porque ya se está centrando en el asunto de prepararnos para la pasión de Cristo en la cruz. Jesús entra en Jerusalén, los primeros versículos, los primeros 11, y ahí tenemos el escándalo de que todo el mundo está gritando, de que le reconoce como con un linaje real, le dan su lugar y le piden salvación. Jesús entra en Jerusalén en los primeros 11 versículos y después no se tarda nadita y ya en el versículo 12 tenemos a Jesús purificando el templo. Y si te parece conocida la expresión de esas no son maneras de protestar, como que lanzando glitter y rayando paredes y tumbando eh, eh, tumbando las... ¡Ay! Quiero saltarme esto, pero es importante, aunque se me fue la palabra, las esculturas. Porque quizá en eso no tenemos un detalle clave en México, ni fue parte de las manifestaciones en México, pero las manifestaciones en otros países, como por ejemplo hablar de Puerto Rico, y otros países en los que hay una acción importante y tan simbólica que es la de derribar las estatuas de Cristóbal Colón, mientras se está hablando acerca de cómo esta invasión no fue que nos descubrieran, nosotros ya sabíamos que existíamos y teníamos una existencia pacífica antes de la colonización, antes de la invasión europea. Así que es ningún héroe, ningún nada, esto es símbolo de genocidio y lo vamos a derribar. Eso es una cosa bien impresionante, es un símbolo bien poderoso y como lo decíamos y lo vamos a seguir diciendo y ya les había comentado, yo creo que eso va en mi lápida o en mi esquela o lo que sea, la vida es más importante que las estructuras, así que el hecho de que haya sanidad, de que haya restauración en el pueblo por todas las heridas colectivas que cargamos con nosotros a pesar de que no lo hayamos vivido nosotros y cargamos con esa cultura colectiva de la herida que se infringió de manera tan sangrienta. Entonces, si has escuchado o has expresado en algún momento esas no son formas, aquí tienes a Jesús en el templo derribando, se fue, siempre se me van las palabras o las digo mal, tendré dislexia, derribando las mesas, poniendo las patas para arriba. Eso, de hecho, simplemente es también algo muy simbólico, porque aunque Jesús no se pasó poniendo mesas patas para arriba, siempre lo hizo y siempre lo vamos a poder identificar en sus historias, en sus relatos, en la manera en la que contaba cuentos para dejar algo claro, para poder explicar algo que
no es de sentidos, que no es sensorial, y le ponía cosas que eran sensoriales, y entonces ya estaba hablando de harina, y hablaba de un campesino, y hablaba de ovejas, y hablaba de hijos, padres, madres, en las parábolas, y esto es básicamente también un símbolo. Las mesas vueltas para arriba y el templo todo revuelto y él soltando animales y volteando mesas de cambio y tirando todo al suelo y diciendo mi casa será dedicada para oración, mi casa será declarada casa de oración, pero ustedes la han hecho una cueva de ladrones, y no solamente lo expresó con palabras, lo manifestó con el símbolo de las mesas volcadas, y de todo ese desorden que hubo ahí. Si en algún momento alguien te quiere decir en nombre de la iglesia o en nombre de Dios o de la Biblia que esas no son maneras de manifestarse, recuérdales Mateo 21, tenemos a Jesús volcando mesas. Podríamos nosotros decir, hoy, pero y esta persona que lo que hacía era llevar alimento a su casa, y tratar de entender, ¿no? Que de algún momento fueron violentados. Hay que considerar que es mucho más importante en este momento expresar la violencia que el pueblo está sufriendo de forma colectiva más que en lo individual. Jesús está tratando de dejar claro algo que está dañando al pueblo, pero que está muy oculto, e incluso para la misma gente, que sea tan lógico y tan cotidiano que se hagan negocios en el templo, y no porque debiera ser impecable. No se trata de eso. Jesús nunca abogó porque el santuario o el templo fuera algo impecable, para nada. Es más, la crucifixión viene acompañada de un velo rasgado. Entonces no es como que porque sea puro y que no debiera haber esos cambistas, sino porque esta situación de compra-venta se está proyectando en cómo están enseñando también la fe en esta situación, en esta cultura específica, aunque a todas nos sucede, en cómo se está proyectando el negocio y quitar el dinero a quien más lo está necesitando en el nombre de Dios, y cómo todo esto de la religión se ha vuelto un negocio. Podrías decir, pues era el patio, ¿qué problema hay, no? Con que se vendan elotes afuera del templo. No se trata de eso, entonces se trata de un asunto político. Se trata de decir, así como estamos aquí afuera y se están haciendo negociaciones y se venden y se hacen los cambios de moneda aquí y sin siquiera hablar acerca de si eran negocio justo, sin siquiera meternos en eso. Esto es un reflejo, estas ventas que hay aquí en el santuario son solamente un reflejo de cómo se está manejando también la religión y de cómo los maestros de la ley, los sacerdotes, están llevando la fe, y de cómo están tan cómodos con el respaldo de Roma, no la Roma religiosa, del Imperio Romano. Cómo están tan bien ubicados, tan bien posicionados, que se les está olvidando que se deben al pueblo, que si se llaman, si van a seguir portando el título de maestro de la ley, de sacerdote, están respondiendo a un título que se supone que debe educar y confortar y liberar, y no lo está haciendo porque se está inclinando hacia al Imperio Romano, que los mantiene en tranquilidad y paz. Se están alienando de la necesidad del pueblo, están dejando de sentir. Mientras ellos estén bien, todo está bien. Los maestros de la ley, la enseñanza de la fe, se está inclinando más hacia la pax romana. Estamos bien porque yo digo que estoy bien, que al shalom, la paz en el hebreo, que es estoy bien porque tú estás bien. Estamos bien de forma colectiva y por eso hay paz. Entonces, es una situación que va mucho más allá. Igual que el glitter, igual que los muros rayoneados, en medio del hay maneras de manifestarse. No puedes decirme que hay maneras porque nos hemos manifestado, porque hemos ido a denunciar, porque hemos llevado esto a las autoridades, porque hemos ido delante de quien se supone que nos proteja, porque hemos levantado la denuncia.
y las cosas siguen como están o peor. Así que si hay maneras, dime cuáles son porque no me han funcionado. Y como estamos en un asunto de adormecimiento colectivo por las redes sociales, por el consumo desenfrenado, por la malinformación de los medios de comunicación, porque recibimos solo la parte de la información que a alguien le conviene que recibamos. Esto va más allá. Incluso aunque yo estuviera aquí manifestándome por mi hija perdida, por mi hermana, por mi amiga asesinada, esto va más allá que lo individual. Tiene que ver con un asunto colectivo de esto está mal. Esto está mal. Y en mi opinión personal, como iglesia no podríamos pronunciarnos si de por sí no sería positivo que guardemos silencio, mucho peor sería que intentemos ir en contra cuando tenemos aquí a un Jesús subversivo en la Biblia, predicando constantemente con sus relatos de milagro, de sanidad, de alimentación, etcétera, y nosotros decir que hay formas, nosotros decir que Dios no está allí en esa manifestación, que Dios no está allí en ese muro pintado, que Dios no estaba aquí, que Jesús perdió la cabeza y que hizo algo que no debía. Espéreme tantito. Si yo me atrevo a decir, porque en un momento yo lo pensé así, decía, yo creo que es un momento en el que están predicando cómo Jesús sí era humano, ¿no? Y también Jesús pierde los estribos y hace cosas que no debió hacer. Pero después me pone a consideración que no se trata de que hiciera algo que no debió hacer, sino que está expresando el clamor de un pueblo que no puede ir porque ni siquiera puede entrar, son o mujeres o son personas jóvenes o son hombres que han sido heridos, que tienen las heridas en su cuerpo y como no son ritualmente puros, por tener marcas en su cuerpo, por tener enfermedades, no pueden ir ahí y presentarse y decir esto está mal. Esto me ha robado la vida, estoy muerto en vida, estoy viviendo ese infierno en vida y como no pueden ni siquiera presentarse, entonces Jesús que se presenta y tiene la posibilidad de estar ahí, desde adentro hace la manifestación y dice esto está mal, esto va muy mal y encontramos a Jesús manifestándose haciendo esta revoltura de tiradero de mesas, de dinero, de animales por aquí, por allá, volando, correteando, esto está mal. Entonces es algo muy importante porque en la Biblia encontramos, en los evangelios encontramos un Jesús que se manifiesta, un Jesús que violenta, sino con acciones, con palabras para decir basta de cómo están enseñando estas cosas, basta de cómo se está hiriendo a la gente, basta de cómo se están sirviendo del pueblo, esto está mal, un gobierno diferente es posible, si por eso lo mataron, mijo, por eso lo mataron porque levanta al pueblo, porque el pueblo lo sigue, lo escucha y corre peligro el bienestar de los de arriba. Si no, mira, es un loco que habla sobre una situación futura y sobre amarse y abrazarse y todo. ¿Qué problema hay? Pero esta es una persona que mueve a la gente. Es un asunto de revolución, de revolucionar, pero su revolución es más lenta porque es una revolución de mente también. Es una revolución en la que transformamos nuestra manera de pensar, no solamente de levantarse en armas, que es una revolución bastante efectiva. De ahí venimos y la honramos con nuestros centenarios y bicentenarios. La gente se levantó en arma porque dijo, esto está mal. Pero entonces la estrategia de Jesús es nuestra revolución también tiene que ser mental. Porque por eso estamos como estamos, ¿no? Hay una revolución de un pueblo que se levanta y dice, necesitamos libertad, debe haber justicia y surte efecto, pero como no hay transformación mental, pues como si no hubiera independencia de México, tú, o como si no hubiera habido una revolución, un levantamiento civil en contra de la propia autoridad, de la autoridad del mismo país. Así que es una revolución más larga, ¿no? Y apenas estamos en los subtítulos del capítulo. Después de purificar el templo, Jesús maldice la higuera sin fruto, que es el análisis que tenemos para el día de hoy. Antes de eso era importante ver lo de la purificación del templo, aunque no lo vimos a detalle.
ya con lo que hemos comentado ahora va siendo suficiente, porque es un pasaje corto, pero hay que ver lo que hay alrededor. Así que ya después de haber dado este contexto de Jesús entrando en Jerusalén con el escándalo de diles que se callen tantito, diles que están haciendo escándalo y sobre todo por lo que están gritando como que hijo de David y como que sálvanos tú, y luego el escándalo de la purificación del templo, ahora estamos frente a algo que, como les decía en la introducción, en el texto introductorio, de repente como amante de las plantas y leyendo esto de que Jesús maldiga una higuera porque no le encontró fruto, es de espérate tantito. ¿Cómo que vas a maldecir una planta que entonces se seca al instante porque no encontraste frutos y cuando tú querías? Porque aquí no lo dice, pero en Marcos, aunque en los estudios de Plinio dice que por haber tanto follaje se podía esperar fruto, en Marcos leemos, aunque no era tiempo de higos. Y entonces uno dice, espérate, no era tiempo de higos, Jesús esperaba encontrar higos, no los encuentra, maldice a la planta y la planta se seca. ¿Qué culpa tenía la planta tú? Bueno, igual y con el asunto de las mesas de cambio no toca mi corazón y yo digo que bien por él, revolución, mesas para arriba, así, ¿cuál me toca voltear a mí? Pero ya después entra, o sea, siempre va a haber algo que toque nuestras estructuras personales. A pesar de que nos sintamos muy liberados o muy liberales, de que nos sintamos fuera de las estructuras, siempre hay alguna estructura muy personal, alguna estructura que rige nuestra vida o que nos enseñaron y que siempre hemos vivido, que nos va a tocar y no nos va a gustar, nos va a incomodar. Pero esto es evangelio. Incomodar al que está cómodo para traer algo de confort a quien ha vivido toda su vida incómodo. De eso se trata, porque hay que buscar una restauración y una salvación colectiva. No podemos hablar de salvación si no nos vamos a salvar todos. No podemos hablar de redención si no se va a redimir el colectivo. Si solamente se va a tratar de que me redima yo porque yo creí, porque yo me bauticé, porque yo sí voy a la iglesia y ofrendo y diezmo, la salvación está incompleta, la redención está incompleta. Y si la redención no va a incluir a la naturaleza y a esos animalitos que viven contigo en casa, que tú amas, y a los que no conoces, y a las especies que están en peligro de extinción o que se han extinguido, y a la naturaleza que es incendiada y es destrozada y pavimentada en pro del progreso, si la redención no va a alcanzar al colectivo, está coja. Nuestra redención está coja si no va a alcanzar al colectivo, si no va nuestro mensaje de salvación a incluir la salvación de la naturaleza, la redención de todo ser vivo, el derecho de todas y de todos a vivir una vida con esperanza, que mira al futuro y en lugar de temblar y deprimirse, mira al futuro y encuentre la oportunidad de la paz, de la libertad. Nuestro mensaje de salvación está cojo y le falta mucho si solamente algunos pueden encontrar la salvación, si solamente algunos pueden sentirse en su lugar, como cuando Jesús le decía a cualquiera que estuviera sanando, y también a pesar de que a los milagros de sanidad y a muchos milagros les falten los nombres, y debamos mencionar eso, les faltan los nombres, la gente no puede andar por la vida con la etiqueta de lo que le pasó, de lo que vivió. Tiene un nombre, tiene la honra de un nombre, tiene individualidad, tiene una existencia aparte de lo que ha vivido o de lo que le ha tocado. No puede andar por la vida sin que nosotros sepamos el nombre, y lo que sepamos es, ahí va la desempleada, ahí va el exconvicto, ahí va la loca, ahí va el enfermo, ahí va, y más etiquetas que se utilicen. Pero por otro lado también el que no haya un nombre es como para decir, y no era que lo sanó porque tenía renombre. No era que lo sanó porque era el presidente de no sé qué, o era la hija del guardián de sabe qué. Cualquier persona que ni tú sabías el nombre, pero Jesús estaba en esa situación, se encontró delante de la persona haya pedido o no sanidad delante de Jesús, entendiendo Jesús que estaba respondiendo a su llamado, respondiendo a su propósito en la vida,
le sana sin considerar y cómo te llamas y cuáles son tus credenciales y qué cosas has logrado y no me importa ni reafirmar el nombre, porque la salud es para todos, porque la libertad es para todas, porque debe haber igualdad, porque todos tenemos derecho al acceso a la salud, eso es lo que dicen los relatos de milagros, y todos tenemos derecho a una vida digna y alimentarnos, que es lo que hace con los relatos de milagro de alimentar, de multiplicar. Es una cosa bien asombrosa. Entonces, ¿qué más da el nombre? Es decir, porque también la etiqueta puede ser un nombre, y el licenciado o la presidente o lo que sea puede también ser una etiqueta que utilicemos para bien personal y relegar a otros, y entonces eso es importante de mantener a la vista cuando hablamos sobre este asunto entonces de la higuera sin fruto. Esta especie, bueno, este milagro lo podemos llamar como un milagro, aunque más que traer vida lo que hace es secar una planta. Nos encontramos con algo muy simbólico. Este relato es un símbolo. La higuera es un símbolo. Para Mateo, para el Evangelio de Mateo, es importante recalcar la autoridad divina de Jesús. Para otro evangelio no tanto, pero Mateo necesita mostrar a Jesús como efectivamente el Hijo de Dios, el enviado de Dios, que tiene autoridad. Todo este capítulo 21 tiene que ver con autoridad, si se fijan. Jesús entra en Jerusalén, tiene autoridad para entrar como entró y para hablar como habló. Jesús purifica el templo porque tiene autoridad para reordenar las cosas. Entonces Jesús maldice la higuera sin fruto, también tiene que ver con autoridad. ¿Qué viene después? Que le preguntan de forma directa, después de lo de la higuera, ¿con qué autoridad haces esto? Y luego viene la parábola de los 2 hijos, de los ladrones malvados. Eso tiene que ver con la autoridad de Jesús para hacer lo que hacía, para enseñar como enseñaba. Y la autoridad, en contraposición con la autoridad de los maestros de la ley, de los fariseos, de la gente del templo, y las autoridades que estaban supuestas a proteger, pero no estaban protegiendo al pueblo porque estaban protegiendo sus puestos. Entonces este capítulo es bien candente, ¿sabes? Porque estamos hablando de política, de autoridad, de justicia social. Y en este caso tenemos a Jesús maldiciendo la higuera sin fruto. Esto no es que Jesús hizo berrinche y no había fruto y entonces se enojó con la planta y la maldijo, ¿no? Mala planta, mala, y la seca. Esto es algo simbólico. No es en contra de la naturaleza, es un símbolo importante. La higuera como tal es un símbolo importante para esta cultura. La higuera tiene que ver, está relacionada en esta cultura con la nutrición, con el bienestar. Una higuera llena de follaje, pero aparte de follaje, llena de fruto. Es símbolo de prosperidad, es símbolo de bienestar. Una higuera seca se ha utilizado en varias ocasiones, algunas de las más relevantes, como un presagio incluso, hablando de historia. Podemos, por ejemplo, recordar que para la cultura helenística, para empezar, Rómulo y Remo son nutridos debajo de una higuera, no solamente era una loba, sino que debajo de una higuera. Estos niños fueron nutridos del modo más improbable, pues aquí están, y debajo de una higuera. Van, pero sí para arriba, van con todo. Vámonos recio con estos niños porque están debajo de una higuera. Una higuera seca fue símbolo de la llegada de Nerón y de su gobierno cruel. Una higuera seca fue símbolo de la muerte de Nerón también después. Fue presagio de la muerte de Nerón. Una cosa bien impresionante. Una higuera que se seca al instante no es solamente algo que pues para impresionar a los discípulos que vienen conmigo. Es como un rematar los relatos que acabamos de leer de la entrada de Jerusalén y de la purificación del templo, que a eso viene a purificar aunque meta revoltura y estrese a la gente alrededor y les mueve el piso.
Ese Jesús entonces viene a rematar, Mateo viene a rematar con la higuera lo que acaba de suceder. Una higuera que se seca al instante porque está llena de follaje, porque hace mucho, dice mucho, es el símbolo más que la higuera, más que maldecir a la naturaleza, no se trata de eso. Es el símbolo, la higuera como símbolo de las autoridades. Cuando se seca la higuera no está no maldice al pueblo, no está maldiciendo a la gente, maldice a las autoridades, que se supone que deben proteger y educar al pueblo y no lo están haciendo. Y antes lo esclavizan, que aunque no estén entre cadenas, están pagando tributos y entregando el dinero que ellos con tanto esfuerzo adquieren para pagar esos tributos exorbitantes, y ponen al pueblo uno contra el otro, porque los cobradores de impuestos no son romanos, agarran gente del propio pueblo para cobrar los impuestos, y la gente en necesidad pues toma el empleo que pueda tomar y la posición que pueda tomar para poder alimentar o sustentar a su familia, y ponen al pueblo contra el pueblo. Cuando nosotros leemos que ¿por qué comes y bebes con aquellos? Y hacen un listado, dicen ¿por qué comes con enfermos y comes con prostitutas y comes con cobradores de impuestos? Están en el mismo nivel de desprecio, porque un cobrador de impuestos es considerado como un traicionero a la patria, ¿no? Por medio de ti nos están quitando el dinero, el sustento, así que es una cosa bien fuerte. Y poner al pueblo contra el pueblo para ellos beneficiarse, y todo esto que provoca náusea, que trae malestar. Y entonces todo eso viene detrás de un muro rayado, de un templo revuelto, de unas mesas puestas patas para arriba, de estructuras echadas abajo, de estatuas, de glitter en el rostro de un funcionario. Va más allá que perder el control solamente. Es frustración de años y de años de esperar libertad y de esperar justicia de alguien que más bien está tratando de ver por sí mismo, valiéndose de esa posición, ¿no? No hay nada de malo en ver por uno mismo, pero pisar la cabeza de alguien para uno ver por uno mismo, eso ya es otra cosa. Entonces es un asunto bien de justicia social y de política. Les decía, no por nada buscan cómo matar a Jesús. La cruz es un símbolo de denuncia y de Jesús estuvo dispuesto hasta las últimas por ti y por mí. Gente sin voz, gente sin puestos de renombre y de los que nos podamos valer para vivir bien, gente que ha sido invisibilizada, gente como tú y como yo, que tiene que vivir su vida como si fuera un secreto porque no es social o políticamente aceptable, o políticamente correcto más bien, vivir en el anonimato, vivir y sufrir a partir de duelos que no se pudieron sanar, y de vivir en situaciones de miseria, ya sea material o emocional, porque podríamos tener todos los recursos a la mano y de todas maneras vivir empobrecidas o empobrecidos por dentro, con un infierno por dentro, en soledad a pesar de estar rodeados, y todo eso, en toda esa revoltura y toda esa todo ese mensaje de Jesús y su alzar la voz, estamos todas y todos involucrados. Si estamos en dificultad y en incertidumbre y en injusticia, este es un mensaje de esperanza. Jesús nos vio y vio que esto no estaba bien. Así como en el Génesis vio Dios la creación y vio que todo era bueno, también sabe mirar para analizar la situación y decir esto no está bien, esto no es justo, así no debería ser la vida. Y entonces se levanta y se manifiesta. Y aquí tenemos entonces a Jesús por eso, maldiciendo una higuera, porque no es que esté maldiciendo ni al pueblo, simbólicamente, ni que esté maldiciendo la naturaleza. No se trata de eso, se trata de un símbolo. Para Mateo, porque no están en orden en la Biblia como fueron escritos o algo así, tienen un orden más bien por otras razones. Pero Mateo no es el evangelio más antiguo, eso es Marcos.
Y Mateo fue escrito ya para después de la caída del templo de Jerusalén en el año 70. Mateo fue escrito después, así que ya sabe todo esto que pasó. Pero está contando historias de antes de la caída del templo. Así que es muy simbólico que, sin hablar de forma directa de que el templo iba a caer después, con símbolos esté hablando sobre esto. Hay tanta injusticia. Están viendo tanto hacia adentro por ellos mismos, sin atender al clamor del pueblo, que eso es inevitable. Nosotros no vamos a hablar siquiera de castigo divino porque estamos tratando de salir de ese estigma, ¿no? Estamos tratando de salir de esa conducta en la que todavía hoy día nos atrevemos a decirle a la gente es que estás en pecado, por eso enfermaste. Que es asombroso que todavía se utilice eso, ¿no? Dios te castiga o lo que sea, sin hablar de un castigo hacia el templo o hacia un pueblo, porque no podemos justificar la violencia y tratar de sentirnos mejor por lo que le está pasando a otro diciendo seguramente está en pecado, porque de esa manera también saciamos nuestra conciencia, aliviamos nuestra propia conciencia sobre lo que otro está sufriendo. Eso es lo que aprendemos de las películas, de los programas de televisión. Se establece que uno es el bueno, que uno es el malo, y de hecho incluso van poniendo detalles como para que tú lo vayas odiando y odiando y odiando más, de manera que cuando algo malo le pasa incluso hasta, ¡ay, qué satisfacción!, ¿no? Entonces eso aprendemos también y luego lo vamos y lo proyectamos en la vida cotidiana. Pero entonces aquí no se trata de que fue castigo divino y que la caída del templo y la violencia que sufren los pueblos se lo merecen. Es más bien una consecuencia. Este es el mensaje de las profecías, de todos los profetas en el Antiguo Testamento. Reconsidera tu camino, porque si no tú mismo estás trayendo sobre ti estas consecuencias. Bueno, el chiste es, para no salirme del camino, que Mateo ya sabe de la caída del templo en el año 70. Del santuario. Entonces, la higuera sin fruto, que tiene mucho follaje, que habla y habla y habla, y mucho sabe, pero nada de justicia y nada de tomar acción y nada de que produzca fruto de justicia, y que aunque no hiciera justicia de forma, no sé, política o de forma literal, que por lo menos hubiera fruto de justicia en sus palabras. Que hubiera mensaje de esperanza, que hubiera mensaje de inclusión para todas y para todos, pero ni eso, ni en las palabras hay un mensaje positivo. Entonces, esta higuera, que ha sido símbolo en otras ocasiones de la caída de imperios o de la caída de altos mandos, como la llegada de Nerón y luego la muerte de Nerón, como les mencionaba, esta higuera tiene que ver entonces con todo eso que ustedes vieron, esa situación de desigualdad en el templo y la manifestación que Jesús hizo para destrozar y tirar mesas por allá y por acá. A esos lo que les viene es destrucción. Eso tiene un fin. Eso tiene un fin, y quien mira por sí mismo va cavando su propia trampa, porque quien mira por sí mismo y no por su entorno va cerrándose las puertas, y quien mira por sí mismo va cerrándose relaciones y va quemando y destruyendo puentes con otras personas, y al principio se siente uno muy cómodo porque tiene quien le apoye y tiene quien le alabe y quien le diga sí, por ahí vas bien, y de paso pásame a mí también algo de poder. Pero va cerrando poco a poco puertas importantes, va destruyendo puentes de relaciones importantes y va alejando de sí mismo a las personas que incluso le traen un bien por estar viendo por uno mismo. Y por eso leemos en los evangelios, y de todas maneras quien trate de salvar su vida la perderá. Entonces, aunque trates de asegurar tu puesto, aunque trates de asegurar tu posición y tu bienestar sin mirar a tu entorno, eso se va a perder. Cierras puentes, te vas enquistando, encapsulando, y tarde o temprano eso trae consecuencias sobre ti mismo. Eso es la higuera, que es maldecida y que se seca al instante. Nunca más vuelvas a dar fruto, dice Jesús a la higuera. Y al instante la higuera se secó. Mateo 21, estamos ahí.
Al ver lo ocurrido, versículo 20, los discípulos se maravillaron y preguntaron a Jesús cómo es que la higuera se secó al instante. Jesús les contestó, les aseguro que si tienen fe y no dudan, no solamente podrán hacer esto que le hice a la higuera, sino que aún si a este cerro, que no era cualquier cerro, bebés, era el cerro donde estaba el templo, le dijeran a este cerro, quítate de aquí y arrójate al mar. Así sucederá, y todo lo que ustedes al orar pidan con fe, lo recibirán. Para Mateo es importante fortalecer la identidad, la autoridad de Jesús y la autoridad que Jesús pasa a sus discípulos, pero no en un sentido de sacerdotes y maestros de la ley, de que pasan la autoridad como en una especie de élite cercana o muy exclusiva en la que se comparten la autoridad, sino un asunto de, y esta autoridad que yo tengo no me hace especial, es la misma autoridad que yo te paso a ti. Es la misma autoridad con la que tú puedes asumir la denuncia y con la que puedes manifestarte y la misma autoridad con la que puedes sentir que puedes hablar de forma clara delante de quien debes hacerlo, se puede hacer. Ejemplo, enseguida, después del relato de la higuera, tenemos la pregunta directa: ¿con qué autoridad haces esto? Pero nos pasamos bastante de tiempo y tampoco hay que tratar de agotar todo. Aquí nos vamos a quedar. Nos vamos a quedar con esto, con todo lo que puede simbolizar esa higuera sin fruto, que tiene mucha palabra, mucha hierba, mucho follaje, se ve muy vistosa, pero realmente no hay algo que pueda saciar. Jesús se acerca a esa higuera como se acerca a las autoridades de la iglesia de ese tiempo, esperando saciar su hambre como la gente se acerca a la fe y a las iglesias, esperando saciar su hambre y su sed de justicia. Imagínese la frustración de la gente que se acerca a la iglesia como Jesús acercándose a la higuera, porque se ve muy bonita, porque hay mucho follaje, porque habla mucho, porque tiene esto y aquello en sus estructuras, porque tiene tantos y estos y otros servicios y hace estas actividades y lo que sea, y tiene mucho follaje. Y a la hora de la hora, al momento de querer recibir el alimento que le traiga fruto de esperanza, a la hora de tratar de buscar fruto de justicia, de esperanza, de encontrar dónde saciar su hambre y su sed de justicia, su hambre y su sed de sentirse rodeado, de sentirse rodeada por una comunidad amorosa, lo que encuentra es que está siendo enjuiciado y que está siendo mandado al infierno y que hay estructuras que son más importantes que la vida en una iglesia. Imagínese la frustración de acercarse esperando encontrar algo que sacie el alma, que alivie el espíritu, que traiga esperanza, y no hay fruto. Lo que había era la estructura bonita nada más, el organigrama muy bien establecido, mucha bonita música y maneras de hablar que impresionan, y un piano bien bonito o una orquesta, y lo que hay es eso, hojas. Porque a la hora de tratar de encontrar alivio, no lo hay. Hay mucha más importancia en otras estructuras y me podría pasar el tiempo tratando de dar ejemplos de todo lo que esas hojas y hojas y hojas y follaje significan. No era una maldición a la naturaleza ni al pueblo, era una maldición a la estructura de los maestros de la ley, de los fariseos y en nuestro caso de la iglesia. Porque ya se cayó el templo, pues ya este relato no tiene nada que decirnos. No tendría nada que decirnos si la historia no se repitiera, pero la historia se repite. La humanidad está en círculos y se repiten las historias, no importa qué cultura sea. Y nosotros tenemos también nuestras propias higueras llenas de mucho follaje, con mucha vistosidad, muchas hojas, mucho verde, y a la hora de la hora no hay fruto que pueda saciar esa hambre. Si nuestra iglesia no tiene fruto, y hablando de iglesia no hablo ni siquiera de la estructura nada más, o de nuestra congregación o de nuestra iglesia, tenga el nombre que tenga, la iglesia en general, para hablar de nuestra propia responsabilidad del sacerdocio universal. Si nuestra fe
nuestro predicar el evangelio y nuestra vida de cristianos va a ser follaje, que lo que hace es hacernos sentir pues superiores, y vamos a utilizar la fe para condenar unos y salvar otros, según nosotros entendemos que debe suceder, es una higuera con pura hoja, y lo que le viene es que se seque. Porque ya si habláramos como en lenguaje de plantas, lenguaje de jardinería, para nosotros ir cerrando con este tema y que continuemos pensando en esos símbolos. Si en el jardín yo veo que hay una planta que tiene mucha hoja, pero es un árbol frutal, y pues sí está bonito, ¿no? Y hay mucho verde y lo que sea, pero está robando espacio. La planta podría estar enferma y quizá lo que necesita es ser podada. Quizá no la voy a maldecir y se va a secar al instante y eso no va a pasar en mi jardín, pero yo voy a tomar la decisión de podarlo. Porque no está dando fruto, no es un árbol ornamental. Se supone que dé fruto. Lo estoy alimentando esperando fruto. Me gusta que esté lleno de hojas, pero estoy esperando fruto. Así que no porque odie a la planta la voy a podar porque algo está sucediendo. Y quizá no se note en las hojas, pero algo le está pasando a la planta, y voy a tener que podarla, quizá en espera de que cuando reverdezca sin el gusano que tenga o la plaga o lo que sea que le impide tener frutos, y voy a tener que hacer un reanálisis de toda esa maceta, le falta este nutriente, lo que sea. Fíjese, porque es un árbol frutal, igual que nuestra comunidad de fe. Se espera fruto. Y un fruto en el contexto que leemos aquí en Mateo 21 es fruto de justicia, fruto de esperanza, un fruto que se refleje en mensaje de paz, en mensaje de liberación. Una liberación que podemos ejercer como en el sacerdocio universal donde sea que estemos. Porque eso no implica que entonces ahora todos al seminario y todas tienen que ser pastoras y todos tienen que ser diáconos. No se trata de eso. Tu higuera tiene frutos si en tu consultorio tú generas mensaje de libertad y de acompañamiento. Y si en tu aula de clases tú logras traer un mensaje liberador y proclamar que la educación es importante para que nuestro país encuentre la sanidad que tanto está necesitando, y tú acompañas a la gente que está contigo, y si en tus negocios tú no te aprovechas de tu posición y de la información y el producto que tú tienes como para monopolizar o como para engañar a la gente o timarla con su dinero, que haya fruto. Y habrá frutos desde donde tú estés, en ese hospital, esa escuela, ese consultorio, esos negocios donde tú estás, hay fruto de justicia. Es una higuera que presagia, que simboliza bienestar no solamente para ti, sino para tu entorno, y eso es un shalom. Eso es, yo estoy en paz porque tú estás en paz. En contraposición con la Pax Romana. Estamos bien porque yo digo que estamos bien. ¿Algún problema? Fíjate la diferencia. Entonces, de eso se trata. No sé qué otros ejemplos vienen a tu mente. Cuando hablamos sobre esto, había que hacer un comentario sobre la higuera sin frutos. Se habían hecho algunas preguntas por mensaje privado sobre este relato, porque sí, de entrada suena como a que Jesús está maldiciendo a la naturaleza porque no reacciona a su antojo. Así que había que aclarar eso. Esa es una manera de analizar este pasaje. Tiene muchas otras puertas, como todo lo que sea un símbolo, pero en esta ocasión se analiza de esa manera. Muchas gracias por este tiempo invertido en el estudio bíblico dominical. Todavía no nos podemos reunir, estamos en una mixtura de semáforo rojo que se vuelve naranja por la presión de reactivar actividades económicas, y que de repente actuamos como si fuera un semáforo verde, y bueno, es una mezcla de cosas. Sin embargo, mientras necesitamos seguir dando fruto como higueras que somos, porque hay mucha ansiedad,
en casa y a nuestro alrededor, dependiendo de lo que estemos experimentando. Tenemos familias de luto, de duelo, que no han podido procesar bien por la contingencia. Tenemos gente que no tiene por seguro qué es lo que va a pasar porque es personal de salud y tiene que seguir en el frente de batalla y no se puede quedar en casa. Tenemos gente perdiendo sus empleos, perdiendo las fuentes de sustento económico. Tenemos gente con grados crónicos de depresión, de ansiedad. Y la vida continúa, las situaciones familiares no se pausan porque estemos en contingencia y de todas maneras las familias se enfrentan sus propias crisis, aunque no tengan que ver nada con COVID, y necesitamos mantener la vela encendida en oración unos y unas por otros porque la situación es complicada y siempre es complicada, siempre algo se va a presentar, tenemos que fortalecer la manera en la que practicamos el evangelio, en el que practicamos el cristianismo. Necesitamos fruto de justicia y fruto de esperanza, acompañamiento que a veces implica palabras, a veces implica que hablemos y a veces lo que implica es que guardemos silencio y escuchemos antes de juzgar, antes de opinar o antes de apropiarnos de la situación contando nuestra propia historia, pero sea como sea, el asunto es que podamos acompañarnos con la mayor cordialidad, ternura y confianza posible. Y como ya lo había mencionado antes, si estás en una situación en la que te es difícil acompañar, tú busca acompañamiento. No tenemos que secarnos en acompañamiento cuando lo que necesitamos es compañía para nosotros y sanidad en algo. Entonces hay que buscar nuestra propia sanidad, también, para no secarnos en el proceso. Porque si no empezamos a dejar de dar fruto, porque estamos agotados, estamos deprimidos o tenemos una situación que no hemos podido hablar, pues entonces vamos perdiendo la capacidad de dar fruto, de nutrir, y luego también se van secando nuestras propias hojas. Y sin necesidad de que caiga una maldición sobre nosotros, nos vamos secando. Necesitamos atención hacia nosotros mismos, necesitamos ternura, comprensión con nuestro propio cuerpo, con nuestra propia mente, con nuestra propia familia, de modo que no vayamos perdiendo ese nutriente de higuera que da fruto. Solo Dios sabe. Pero hay mucha luz y sabiduría que nos arroja, que nos otorga a partir de compartir unos con otros, aunque sea por videollamada mientras, como sea que se den nuestros encuentros o con sana distancia y cubrebocas, como sea, pero que no perdamos esa conciencia colectiva. Que yo no sufra violencia no significa que existe la violencia, y que yo no haya perdido a un familiar a manos de la violencia organizada, el crimen organizado, no significa que eso no esté sucediendo, y que mi voz sea escuchada aunque yo soy mujer y que mi opinión sea importante no significa que todas las mujeres experimentan esa bendición. No implica eso. Entonces hay muchas cosas que yo ignoro, que no he experimentado y que otros están experimentando. Voy a escuchar antes de juzgar o antes de dar un veredicto. Voy a acompañar y a aprender de la experiencia que no me ha tocado a mí, pero le ha tocado a otros y que tienen la intención de compartirlo conmigo. Vamos nutriendo nuestras higueras y vamos manteniendo esa conciencia de lo colectivo. Y hablando de justicia social y hablando de libertad y de sanidad del corazón, sanidad en medio del trauma, sanidad de la mente, porque nos está haciendo falta. Y para que la gente no se acerque de forma individual a mí y de forma colectiva a mi iglesia, buscando fruto y que no encuentre nada, que encuentre pura palabrería, pura hoja, puro follaje. No es agradable acercarse con hambre, buscando algo que sacie ese hambre y sed de justicia y no haya fruto por ningún lado. Lo único que le espera a esa higuera es secarse eventualmente. Se va a secar aunque no le caiga maldición. Esa es la consecuencia que le viene a una planta que ya no trae, que ya no está dando fruto. Es porque algo trae, es porque alguna enfermedad tiene y hay que analizar. Si mi iglesia o si mi mente no empatiza, algo tiene. Hay que buscar sanidad de algo. Hay que buscar desarrollo de empatía, lo que sea, que no haya fruto, que sacie el hambre y la sed de justicia de la gente,
de algún modo, no se trata de que solucionemos la vida de la gente, pero si no va a haber fruto que sacie de algún modo la vida de la gente, hay que hacer un análisis interno de cómo está mi vida misma. Si no estoy dando fruto, no es porque esté maldita, sino porque algo me está sucediendo. Tengo que mirar hacia adentro, o hacia adentro de la iglesia, hacia adentro de la comunidad, hacia adentro de nuestra sociedad. ¿Qué está sucediendo que nos importan más las estructuras que la vida? ¿Qué está sucediendo etcétera? No me quiero extender porque luego esto me apasiona y es algo que a todos nos ha pasado. No necesito clarificarlo yo como si no lo hubiéramos vivido todas y todos. Muchas gracias por este tiempo de compartir, porque se nos extiende. Usualmente estamos aquí 1 hora y eso es loable, es un motivo de gratitud que podamos mantenernos conectados a pesar de la distancia. Seguimos analizando, haciendo estudio de la Biblia. Hay algunas dudas que todavía se pueden generar de tus lecturas diarias o semanales de la Biblia. Si hay algo que no cuadra, algo que tengas duda o que te parezca que es contradictorio, lo que sea, algún pasaje que te guste mucho y quisiera que se compartiera también, en esas estamos. Tenemos nuestro listado de temas por ver, pero eso siempre se está modificando. El análisis de hoy fue a partir de preguntas por mensaje privado. Haga sus preguntas, lea la Biblia, para que podamos hacer este tipo de análisis y de compartir el estudio de la palabra, abriendo otras puertas de interpretación. Muchas gracias nuevamente, seguimos en oración. Todo lo que les he mencionado no eran solamente ejemplos. Conozco y seguramente también conoces gente enferma, de luto, perdiendo el empleo, teniendo dificultades económicas, familiares, lo que sea. Tenemos que mantenernos en oración. Si hay algún motivo de oración, por favor escríbelo en los comentarios, mándanos un inbox para poder comunicarlo a la iglesia, que se mantiene orando por las peticiones que nos hacen, porque hace falta que sigamos compartiéndonos en empatía, en amor y sabiendo que nos necesitamos unos a otros. Así que nos vamos despidiendo. Que Dios bendiga tu casa, que Dios bendiga tu fuente de ingresos, y si se acaba de terminar la fuente habitual de ingresos que tenías, que bendiga cualquier fuente que puede significar ingreso para tu hogar, para que haya alimento, para que haya cobijo, que en tu casa haya todo lo necesario y cualquier cosa que nos sobre pueda bendecir a otros que no tienen nada. Que Dios bendiga el trabajo de tus manos, si estás saliendo a trabajar o en tu casa, que Dios bendiga tu mente, que bendiga tu paz mental y que la multiplique en medio de tanta incertidumbre y de tanta ansiedad. Que Dios guarde a los tuyos que viven contigo, que tú miras en la casa y que sabes o medianamente sabes cómo les va, y a los tuyos que están lejos, que tú no puedes saber o no hay manera de enterarse siempre o al 100 de cómo les está yendo, de lo que están atravesando, tu familia cercana o lejana, las personas que tú amas y que no tienes cerca, que no has podido ver. Que todo esto sea bendito y que Dios lo proteja. Eres importante porque soy importante, porque somos importantes, y delante de los ojos de Dios somos creación suya, y como en el Génesis nos ha visto y ha visto que somos buenos, no hay nada malo en nuestra identidad, no hay nada malo o algo que nos aleje de Dios, lo suficientemente grande como para alejarnos de la presencia divina, y nadie puede condenarnos si Dios nos ha liberado. Y no podemos condenar a nadie. Si solamente Dios, que tiene esa autoridad, lo que ha elegido es sanar y salvar y no condenar. ¿Quién soy yo para condenar si Dios ha decidido no condenar? Bendito sea Dios por la manera en la que nos hermana en medio del dolor y permite que nuestras relaciones se fortalezcan en tiempos de dificultad. Muchas gracias por este tiempo de compartir y nos vemos en la meditación del próximo domingo. Estamos al pendiente por tus motivos de oración, y para que también si hay oportunidad, pues tú ores por nosotros, por nuestra iglesia, ores por mí. Lo pido de manera personal
Bendito sea Dios en todo. Tenemos esperanza. Miremos el futuro con esperanza a pesar de las dificultades. Que así sea. Así será.